Buenas noches, hermanos. Soy Marta Concha. Les doy la bienvenida en nombre de la Pastoral Bíblica para dar inicio a la Semana Bíblica tan esperada por todos, tanto por los invitados como por nosotros, para este encuentro personal con la palabra de Dios. Le voy a dar el pase al Padre Carlos, porque él se va a encargar de hacer una bendición especial, pero sin antes recordarles que vamos a recepcionar sus preguntas para que la hermana Marta Lucía, nuestra invitada, al final de su charla nos pueda seguir compartiendo. Gracias. Padre. Muy buenas noches con todos. Damos inicio a nuestra semana bíblica. Hoy empezamos y como siempre debemos hacer todo, vamos a comenzar con una oración que les invito a acompañarme. Voy a compartir la oración. A ver. Buenas noches, hermanos. Voy a compartir la oración un momentito. A ver. ¿Se ve la oración o se ve la oración o no? Ahí está. Vamos a volver a compartirla, perdón. Y creo que ya. Bien, vamos a hacer la oración. Les invito a hacer esta oración todos juntos. Oración a María, mujer de la escucha de la palabra. Santísima Virgen María, tú que eres la humilde esclava del Señor, acudimos a ti para que con tus manos maternales abras nuestros corazones, de modo que la palabra de Dios transforme todo nuestro ser. Guíanos, Madre del Salvador, para que estos días sean para nosotros ocasión de familiarizarnos más con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Sostén, Madre del Verbo encarnado, todos nuestros esfuerzos, para que cada día colaboremos con la acción del Espíritu Santo y así plasmemos siempre el Evangelio de Jesús en cada uno de nuestros actos, para la mayor gloria de nuestro Padre Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hemos empezado con la oración. Ahora voy a hacer la bendición de las Biblias. Algunas personas han pedido que se bendigan las Biblias otra vez. El primer domingo de septiembre lo hicimos en la misa. Ahora vamos a hacer la bendición de las Biblias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que nos instruyes a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Te pedimos que bendigas las Biblias que estos hermanos nuestros tienen en sus hogares, y les concedas que, leyéndola y meditándola cada día, te amen más a ti y comuniquen tu amor a las personas que están a su lado. Que se dejen guiar por tu palabra, que es luz para nuestro camino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso bendiga las Biblias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hemos bendecido las Biblias.
Ahora sí voy a presentar a nuestra primera ponente. Tenemos una invitada de lujo en nuestro santuario, la hermana Marta Lucía. Ella es superiora de las Paulinas y además también ella es teóloga. La hermana Marta Lucía es colombiana y ella va a tener la primera charla de esta semana bíblica, que es un tema muy importante, la conversión en la Biblia. De verdad, hermana, estoy muy agradecido porque usted ha aceptado compartir con nosotros en este momento tan importante que es formarnos siempre desde la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana, y ya la dejo para su ponencia. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, realmente hablar de la conversión en la Biblia, el tema es muy vasto, el tema es súper amplio. El tema de la conversión es esencial en la Biblia y abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podríamos pasarnos mucho tiempo, toda la vida, profundizando este tema de la conversión en la Biblia. Por eso que esta noche solamente vamos a ver unas pequeñas pinceladas de la conversión en la Biblia. El Padre Carlos acaba de hacer la bendición de las Biblias que cada uno de ustedes tiene en sus hogares. Los invito y las invito para que para este momento ustedes tomen la Biblia en sus manos. Vamos a ir viendo una presentación y esta presentación está rica de citas bíblicas para que ustedes vayan entrando a algunas citas bíblicas y vayan acompañando todo el proceso. Vamos a ver una pequeñísima introducción, una premisa sobre el pecado, muy pequeña, y luego nos vamos a servir del Salmo 50, del Miserere, el Salmo 50, que es el salmo penitencial por excelencia en la Biblia. Y vamos a través del Salmo Miserere, del Salmo 50, a recorrer el Antiguo y el Nuevo Testamento en parte. Podríamos haber tomado muy bien a algunos grandes convertidos de la Biblia, a San Pedro, por ejemplo, y desde ahí partir. O podríamos haber tomado también a San Pablo, otro gran convertido de la Biblia. Pero vamos a hacerlo de esta forma hoy, como una breve pincelada y como una introducción a este lindo tema. Entonces podemos, si ustedes tienen sus Biblias en sus casas, los invito para que la tomen en sus manos y conmigo vamos a ir mirando estas citas bíblicas y nos vamos a ir quedando con aquellas que más toquen nuestro corazón. Podemos empezar con nuestra primera diapositiva, la diapositiva que sigue. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaron este cuento de la conversión? ¿Eso de dónde viene? ¿Qué significa? Etimológicamente, la palabra conversión viene del latín conversio, que es igual a transformar algo o alguna realidad o alguna cosa, a hacerla distinta, a hacerla nueva, a darle otra forma en latín. Y en el griego viene del epístrefo, que es igual a volverse, a volver. Usamos estos dos términos porque todos sabemos que la primera Biblia fue traducida por San Jerónimo y San Jerónimo tomó como base el griego y al tomar el griego
el griego es muy importante dentro de la traducción bíblica. Entonces tenemos el hebreo, tenemos el griego. De hecho, en los salmos hay también alguna incidencia de estas dos líneas que tenemos en la traducción bíblica. Podemos continuar. Podemos arrancar desde el Génesis, donde dice que en un principio, Dios creó el cielo, la tierra, creó todo lo que existe. Y creó también al ser humano. Y creó al ser humano en una comunión perfecta con él, con el otro y con la creación. En una armonía perfecta, porque Él es Dios, es Él el que crea. Pero se atravesó el mal, el pecado, y surgió el anhelo de la persona, de nuestro primer padre, de Abraham, de querer ser como Dios. Y viene simbólicamente el relato de la manzana, que Eva aceptó comer de la serpiente, ¿no? Que dicen que fue más un pecado de prepotencia, de autosuficiencia, de soberbia, de querer ser como Dios. Este primer pecado rompió esa armonía y esa comunión a la que Dios ha llamado al ser humano. Y desde ahí viene el pecado original. De hecho, todos nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Nacemos ya con el pecado. Quien tenga la Biblia puede ir a mirar en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas de San Pablo a los Romanos, Romanos 5, de 12 al 14, donde se hace un comparativo entre Abraham y Jesús. Abraham, por quien entró el pecado en la humanidad, y Jesús, por quien entró la redención, la salvación. Es así como el pecado habita en lo más íntimo del yo de cada uno de nosotros. Podemos continuar. Todo el Antiguo Testamento, la historia del pueblo elegido de Yahvé, la historia de Israel, es un continuo caer y levantarse. Es un continuo alejarse de Dios y volver a Él. Si quieren, en su Biblia, quienes puedan, podemos revisar la cita de Jeremías 18 o Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, por ejemplo, se nos dice: si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo en medio de todos los pueblos. Es Yahvé que busca al hombre, es Yahvé que busca a su pueblo, pero le exige que vuelva a Él, que regrese a Él.
que lo escuche. Shema Israel, escucha Israel. Y si escuchamos a Yahvé, Él cumple su promesa, cumple su alianza. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. En este continuo caer y levantarse, Israel fue tomando conciencia de qué significaba el pecado. Tomó conciencia porque lo experimentó en carne propia. Experimentó el pecado y lo asumió como una violación de la voluntad de Dios, como una desobediencia, como una rebeldía contra Dios. Es un no querer que Dios sea el guía de mi vida, que Dios sea el todo en mi vida. Podemos, para ello, mirar el Deuteronomio en el capítulo 28, versículos del 15 al 48. Nos dice: pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo, hoy te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Y hace todo un elenco de las maldiciones que alcanzarán al pueblo de Israel por su rebeldía y por su desobediencia. Hay sobre todo 4 pecados que gritan al cielo, que llegan a los oídos de Dios y que claman la conversión de las personas. El primer gran pecado es el del homicidio. Lo encontramos en Génesis 4:10. Quien quiera puede ir a buscar en el primer libro de la Biblia, Génesis 4:10. Es el relato de Caín y Abel, los 2 hijos de Eva y Adán. Y es la segunda, diría yo, la segunda gran ruptura que se da entre Dios y el ser humano, el homicidio. Dice: Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Contestó Caín: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y le replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y viene la maldición de Yahvé contra Caín. No le quita la vida, le perdona la vida, pero lo maldice. Y quienes deseen pueden continuar leyendo este capítulo 4 del Génesis, donde se nos relata cómo el homicidio es un pecado que clama a Dios y Dios castiga al homicida. ¿Quién nos ha autorizado a quitarle la vida a nuestro hermano? ¿Quién? ¿Lo hacemos por envidia, por celos, por ira? ¿Por qué? Quitarle la vida al hermano es quitarle la vida a Dios, es atentar contra Dios. Y la sangre del hermano clama la justicia. Viene un segundo pecado y es el de la degradación sexual. La encontramos también en varias partes de la Biblia, la encontramos, pero miremos Génesis
19:7, donde está la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Y nos cuenta el relato que Lot, que no era de esta ciudad, él era un extranjero, pidió a Dios que los protegiera, que los salvara. Y Dios mandó unos ángeles para que lo cuidaran, para que los cuidaran a ellos y a ver si se convertía la gente de este pueblo. Y dice el relato, el versículo número 7, dice: no bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y dijo: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron que querían abusar sexualmente de estos hombres. El desorden y la degradación sexual es otro grito que clama al cielo. La violación de los niños, la violencia sexual contra la mujer, contra los jóvenes. ¿Por qué tenemos que degradarnos? Dios no nos ha hecho así. Este es otro pecado que clama al cielo. Podemos ir revisando nuestra vida en la medida en que vamos haciendo este recorrido bíblico sobre la conversión. Hay otro gran pecado y es un pecado social, un pecado de toda la comunidad, y es la opresión de las viudas y de los huérfanos. Podemos también buscar en nuestra Biblia, en el Éxodo. Podemos en el Éxodo, en el capítulo 22 del Éxodo, versículos 21, 26. Dice muy bien: no maltratarás al forastero ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No vejarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los vejas y claman a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada, a ustedes, a sus mujeres, y quedarán viudas y huérfanos sus hijos. Es Dios que clama justicia cuando nos aprovechamos de los pobres, de los débiles, de las viudas y de los huérfanos. Pensemos cuánto pecado social tenemos también nosotros. Viene un pecado social que es muy fuerte: la retención del salario debido. Es un pecado que clama al cielo. Podemos junto con esto ir revisando también nuestra vida. Podemos mirar en Deuteronomio 24, 14 y siguientes, lo que nos dice:
Es así como el Señor a todos nosotros nos pide una respuesta libre a su llamado. Pero esta respuesta exige como punto de partida la conversión y a lo largo de toda nuestra vida una actitud penitente, no solamente en el momento de la conversión. Encontramos también en el Antiguo Testamento celebraciones penitenciales colectivas. Las encontramos en Jueces 10:10, en Samuel 7:6. Se recurre también a la intercesión de un jefe o de un profeta. Jeremías 14:1-15. Cuando es Jeremías quien intercede y con todo el pueblo clama a Yahvé para que perdone sus pecados. Asimismo, nosotros recurrimos a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, para que ellos intercedan ante Dios. Para restablecer la alianza con Dios y con la comunidad, se recurre a ritos y a sacrificios. Lo encontramos durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jeremías es uno de los profetas que más trata el tema de la conversión. Quienes tengan tiempo en estos días en sus casas, en este mes de septiembre que es dedicado a la palabra, lean a Jeremías. Es un profeta que nos introduce de lleno en la conversión y en la conversión del corazón, que no es nada sencillo. Podemos seguir. También los salmos nos hablan ampliamente de la conversión, pero hay un salmo que es maravilloso. Es un salmo que recorre toda la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Quienes tengan su Biblia pueden buscar en los salmos el Salmo 50-51. Este salmo del miserere es el salmo del hombre de siempre. Con este salmo entramos en el corazón de cada uno de nosotros. Entramos en el corazón de la humanidad. Este salmo nos adentra también en el corazón de Dios. Nos muestra cómo es este corazón de Dios. En este salmo se entabla un diálogo permanente de tú a tú, de Dios con el hombre y viceversa. Este salmo es un salmo penitencial y nos introduce en la conversión del corazón, que es la que cuenta para el Señor Jesús. Podemos continuar. Empieza el salmo y quienes ya tengan en su Biblia abierto en el Salmo 50, dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lávame, limpia mi pecado. El punto de partida de la conversión del corazón es que cada uno de nosotros tenga la certeza que la iniciativa es de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces de cambiar. ¿Cuántas veces nos proponemos dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, dejar un vicio, acostarnos temprano, no meternos tanto y perder tanto tiempo en las redes sociales? ¿Cuántas veces por nosotros mismos queremos hacerlo? Somos incapaces. Necesitamos la ayuda de Dios. Siempre la iniciativa de la conversión del corazón viene de Dios. En hebreo es pedirle a Yahvé que Él venga en nuestra ayuda, que Él borre nuestra rebeldía, que Él nos lave de la desarmonía que hay en nuestro interior, que Él limpie nuestro extravío, porque el pecado genera en nosotros siempre una división.
A nuestro descarrío se contrapone lo divino. Si miramos estas primeras partes del Salmo 50, misericordia, Dios mío, misericordia, bondad y compasión, por tu inmensa compasión, nos damos cuenta que este trinomio que tenemos acá, la misericordia, se traduce en gracia. Señor, dame tu gracia. Como dice San Pablo, me basta tu gracia. ¿Cuántas veces Pablo pidió a Dios que apartara algo que lo aquejaba? Y Dios le dijo, te basta mi gracia. La misericordia se traduce en gracia. Dios mío, hazme gracia, dame tu gracia. La bondad se traduce en la gentileza de Dios, en la ternura de Dios. Tenme ternura por tu inmensa compasión. En hebreo, ranamín, es mover las entrañas por dentro, mover las vísceras, tener compasión. Dios, ten compasión, borra mi culpa, lávame, límpiame. Entonces, a nuestro descarrío, Dios corresponde con su gracia, con su ternura, con su gentileza, con su compasión que es más materna, un Dios que es padre y madre. Podemos seguir. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pueden irlo leyendo cada uno en su casa. Si tiene su Biblia abierta en el Salmo 50, lea la estrofa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Si vemos acá, hay la oración de súplica. Yo le grito a Dios. Cuando yo tomo conciencia de mi debilidad, de mi pecado, le digo, oh Dios, ayúdame. Ven en mi ayuda. Cambia mi corazón. Quítame este corazón de piedra. Dame un corazón de carne. Hago una oración de súplica. Es la oración de quien conoce a Dios, pero también aprende a conocerse a sí mismo. Quien quiera puede ir a buscar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Juan 8, del 1 al 11, la mujer adúltera. Y dice que le presentaron a Jesús una mujer que estaba en adulterio. Se la llevaron y se la tiraron a los pies. Y la mujer quedó postrada, con la cabeza agachada, sin decir una sola palabra, a los pies de Jesús, esperando que todos los judíos, los fariseos, la apedrearan, porque era una mujer que estaba en adulterio. La mujer, sin decir una sola palabra, está ahí, a los pies del Maestro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. La mujer se conoció a sí misma. Se dio cuenta que estaba en pecado. Tomó conciencia de ello. Cuando pedimos a Dios que cree un corazón puro, crea en mí. Si volvemos al Génesis, crear es el primer verbo de la Escritura. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra crear en la Biblia
está reservada solo para Yahvé, solo para Dios. Solo Él tiene la potestad de crear. Solo Él puede hacer en nosotros y cumplir en nosotros una acción creadora. Él puede darnos a nosotros un corazón nuevo, puro. Él puede crear de la nada nuestro ser nuevamente. Y Él puede crear una acción divina en nosotros. Él puede hacer de nosotros una nueva persona. Y continúa el Salmo 50. Devuélveme la alegría de tu salvación. La alegría corresponde a un corazón puro, a un corazón de niño, a un corazón transparente, a un corazón que depende de Yahvé, a un corazón que regresa al momento creativo y original que es el sacramento del bautismo. Es un poquito complicado de entender, pero el sacramento de la reconciliación es la petición al Señor a través del sacerdote de que nos readmita nuevamente y que nos devuelva la fuerza creativa del espíritu bautismal. Todos sabemos que con el bautismo a nosotros se nos da el ser hijos de Dios, el ser hermanos entre nosotros, el ser miembros vivos de la iglesia. Se nos da el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad. Con el pecado, el bautismo se fractura, se rompe. Y con el sacramento de la reconciliación y con la conversión, le pedimos a Dios que nos devuelva la alegría bautismal, que haga de nosotros criaturas nuevas. Podemos continuar. En el Salmo 50 encontramos a Dios como Él es. Y Él nos revela que Él nos ama así como nosotros somos. Que Él nos acepta hasta el fondo, humanos, frágiles, débiles y pecadores. Es así como lo encontramos en Lucas 15, 1-7, en la parábola de la oveja perdida. Entonces dice que tenía 100 ovejas y de pronto al pastor se le perdió una oveja. Y solo por esa oveja, él se va entre los apriscos buscándola. Y cuando la encuentra, la coge con ternura, con bondad. Se la coloca sobre los hombros y regresa a la comunidad. Y les dice, alégrense porque la he encontrado. La regresa a la comunidad. Y hasta los ángeles en el cielo se alegran por esta oveja que estaba perdida y que ha sido encontrada y que ha sido incorporada a la comunidad. Este es el Dios nuestro. No es un Dios castigador, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios tierno, es un Dios compasivo. Con esta idea justa sobre Dios, nos encaminamos hacia la conversión y hacia la reconciliación. Continuamos. Y continúa el Salmo, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Nos hemos maltratado mutuamente en familia. Nos hemos ido a golpes, esposa, esposo, compañera, compañera, entre los hijos. Hemos litigado contra el vecino. Hemos dejado de pagarle a alguien lo que debíamos.
Hay mucha envidia en nuestro corazón. Hay mucha división en la familia. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Creo que todos sabemos que el Salmo 50 se le atribuye al rey David. Y David ha escrito este salmo en el momento en que él cometió un grave pecado. David estaba en la terraza del palacio y desde la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Vio a Betsabé, mujer de Urías, elitita, una mujer bellísima, pero que ya estaba casada. Y David deseó a esta mujer en su corazón y mandó a buscarla y la poseyó sexualmente. Y Betsabé quedó esperando un hijo del rey de David. Y detrás de este pecado, David cometió otros pecados. Para que Urías elitita no se diera cuenta, lo mandó matar de una forma vil. Podemos leer la historia en 2 Samuel 12, 1, 13. Quienes tengan su Biblia y quieran leer esta historia pueden hacerlo. Entonces, Yahvé manda al profeta donde David. Por haber hecho esto, voy a quitarte la vida, porque tú como rey tienes todo, mientras que Urías tenía una sola oveja y tú se la has robado, y encima le has quitado la vida. Entonces David reconoce su culpa. Pequé contra ti, cometí la maldad que aborreces. Un primer paso para la conversión es este. Reconozco mi situación de pecado. Como en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó humilde, arrepentido donde su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Podemos hacer nuestro examen de conciencia. ¿Qué no quiero tener en mi conciencia? ¿Qué me pesa? ¿Qué? ¿Cómo hubiera querido ser en determinada situación y no lo fui? ¿Me dejo ayudar por la iglesia, por mi párroco? Mire que en esta situación entran 3 sujetos. Entra mi yo, mi psiquis. Entra el pecado, la maldad que Yahvé aborrece. Y entra el tú, entra Dios. Tú quieres la sinceridad del corazón. Tú amas la verdad que es luz. Tú, oh Dios, vienes a mi oscuridad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mi pecado siempre tiene una grande incidencia en mi hogar, con mi esposa, con mi compañera, mi compañero, con mis hijos, con mi comunidad eclesial, con mi ciudad, con mi trabajo, con mi país. Mi pecado tiene una incidencia. No se queda solo conmigo. Eso es lo grave. Podemos continuar. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Viene acá el dolor de los pecados. David tuvo dolor del pecado que había cometido. Porque el hombre se encuentra ante aquel a quien ha ofendido, ante Yahvé. El pecado es una ofensa a Dios.
hemos rechazado su confianza. Él nos ha ofrecido su mano derecha y nosotras la hemos rechazado. Es cuando se siente el dolor del pecado. Podemos ver en Éxodo 3, 7, 8, el sufrimiento del pueblo llega a Dios y Él baja para liberarlo. Cuando Moisés está en la zarza ardiendo, Yahvé baja y se presenta a Moisés y le dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo. Su grito ha llegado a mis oídos y he bajado a liberarlo. En Mateo 25, 31, 46 tenemos la escena del juicio universal. Porque me dieron de comer, me dieron de beber, me vistieron, estaba preso y me visitaron, estaba enfermo y fueron a verme. La escena del juicio final. Lucas 22, 54, 62. Y cuando el gallo cantó por tercera vez, Pedro se dio cuenta que había traicionado a su amigo del alma, a su maestro. Y Jesús, que pasó frente a él, miró a Pedro. ¿Cómo fue la mirada de Jesús a Pedro? Lucas 22, 54, 62. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente porque había traicionado al maestro. Hemos vivido estos días, no podemos ahora hacer ningún juicio político porque todo está en investigación. Cuando el presidente salió y dijo: de mi grupo más cercano me han traicionado, me han traicionado. ¿Cuál es el sabor que nos deja la traición? ¿Nos hemos sentido traicionados por un amigo, por una amiga, en el trabajo? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Hemos sido traidores nosotros? Y dice que cuando Jesús miró a Pedro, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Siento el dolor de mi pecado. Cuando yo traiciono, mi traición es un pecado que trae consecuencias, no solo a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Afecta, el pecado es así, afecta todo, incide en todo el entorno, crea el caos. Podemos continuar. Cometí la maldad que aborreces. Es entonces cuando viene la confesión de los pecados. Quienes quieran en su Biblia pueden buscar Lucas 18, 9, 14, la oración del fariseo y del publicano. Y dicen que el fariseo llegó al templo y se fue adelante. Y a alta voz decía: perdóname, Señor, delante de todo el mundo. Mientras que el publicano ni siquiera se atrevía a entrar al templo. Se quedó atrás, en el atrio. Y le suplicó al Señor que le perdonara su pecado. Simplemente aceptó su pecado. Señor, me he equivocado. Y empezó un diálogo de hijo con Dios, con el papá a quien se ama. He hecho lo que está mal a tus ojos. Reconozco mi culpa. Rocíame con el hisopo y quedaré blanco. Si vemos, la palabra de Dios es una palabra poderosa, es potente, es una palabra que nos interpela, es una palabra que nos reprocha con fuerza,
y con amor. Es una palabra de la que salta la chispa de la salvación y del perdón. Frente a la palabra nos ponemos, como decía la oración que el Padre Carlos hizo al inicio sobre María. María que escuchó la palabra. Nos ponemos con oído atento. Nos ponemos en una condición humilde, sencilla, clara. Y es acá donde entra el valor del perdón. Así vamos madurando en la fe para presentarnos ante Dios. Todos sabemos que hay grandes momentos en que viene el perdón de los pecados. Hay un primer momento que es el pecado original, que es en el sacramento del bautismo, donde es perdonado nuestro pecado original. Hay un segundo momento y es cuando acudimos al sacramento de la reconciliación. Y a través del sacerdote, Dios perdona nuestros pecados. Es el perdón que se da en lo cotidiano. Y está el perdón de los pecados al final de nuestra vida, en el juicio universal, donde seremos juzgados solo por el amor. Podemos continuar. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Viene la penitencia. Podemos, quienes quieran, buscar Lucas 19, 1-10. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo, el jefe de los publicanos. Dice que Zaqueo era un hombre muy pequeño, de baja estatura. Y Zaqueo se subió a un sicomoro, porque Zaqueo quería ver a Jesús. Trepó en el sicomoro. Cuando pasó Jesús, elevó su mirada al árbol y en el sicomoro encontró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja, baja, porque hoy quiero entrar a tu casa. Zaqueo bajó feliz y le abrió la puerta de su casa a Jesús. Y muchos fueron con Jesús a la casa de Zaqueo. Y a raíz de aquel encuentro, Zaqueo, en una conversión del corazón, primero acogió al maestro, le abrió la puerta de su casa, la puerta de su corazón. Y después, en una actitud penitencial, dijo: Señor, la mitad de mis bienes la entrego a los pobres. Y si algo más le debo a alguien, lo devolveré. Esta es la conversión del corazón. Mueve mis entrañas. Me da un corazón compasivo, materno, que hace que algo dentro de mí se mueva y me lleve a la acción. No solamente en teoría, me lleva a la acción. Doy de aquello que tengo, no de lo que me sobra, de aquello que tengo. Me vuelve recto de corazón, tierno de corazón, generoso de corazón. En torno a los últimos versículos del Salmo 50, la mayoría de biblistas coinciden en que tanto el Salmo 49 como el Salmo 50 forman una unidad litúrgica penitencial. En el Salmo 49 empezamos con la acusación de Yahvé. Dios que dice: este pueblo que se ha alejado de mí, este pueblo que no me ha escuchado, este pueblo soberbio.
Y en el Salmo 50 encontramos la respuesta del hombre a Yahvé. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Los frutos de la penitencia son grandes. La persona descarga, se siente livianita y se le regresa la alegría bautismal. Devuélveme la alegría. Ese es el primer fruto de la penitencia, la alegría, el gozo. Nos volvemos optimistas, alegres. Acogemos a Jesús y queremos estar con Él. Y nace en nuestro corazón la necesidad de ayudar a los demás, de dar de aquello que tenemos a los pobres, no porque seamos ricos, no porque seamos millonarios, no, de lo que tengo, comparto con el pobre. Nadie en mi familia, ni mi tía, ni mi primo, ni mi vecino, aguantará hambre. Porque si sé que está aguantando hambre, parto de mi arroz y le doy la mitad a quien sé que está aguantando hambre. Eso hace la conversión del corazón. Podemos continuar. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Cantará mi lengua tu justicia, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Podemos, quienes quieran, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, encontramos la experiencia de la samaritana. La samaritana que deja todo y a partir del encuentro con el maestro, deja hasta su cántaro, que para ella era su vida, su subsistencia, y regresa al pueblo a anunciar que se ha encontrado con Yahvé, con Jesús. La conversión del corazón nos hace testigos de la misericordia divina. Enseñaré a los malvados tus caminos. Les mostraré que hay otro camino, el camino de Dios, para que vuelvan a ti. Tú abrirás mis labios, abrirás mi corazón para que yo proclame tu alabanza. Es Dios quien al convertirme de corazón, al enviarme su espíritu para que me transforme, para que me haga una criatura nueva, para que me plenifique, hace que se abra mi corazón y que yo vaya a ser testigo de él, que lo anuncie primero a mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi sociedad, en mi país. Podemos cambiar. Nueva diapositiva. A modo de conclusión, la conversión del corazón no es sencilla. Es un proceso. Yo puedo ir a confesarme una vez, 2 veces, 3 veces. Pero si no hago este proceso que hemos recorrido hoy, de nada me sirve. Dentro de la conversión del corazón se dan algunos movimientos internos, de adentro, y externos. Internos porque la iniciativa proviene de Dios y porque soy yo el que debo reconocer que estoy en una situación de pecado. Hay un movimiento interno y externo, como el de Pedro, viene el dolor del pecado y lloro amargamente por la falla que estoy cometiendo, y hay una oración de súplica que puede ser mía, de mi corazón, o puede ser de toda la comunidad que ora al Dios para la conversión. Y hay un movimiento externo que implica mi salida para ir al encuentro del sacerdote, confesar mi pecado, hacer la penitencia
y convertirme en testigo de la misericordia. Como dice el Papa Francisco, ponerme en salida, ir hacia el otro, con mi vida ser testigo. Es que Dios ha hecho una nueva creación en mí. Me ha dado un nuevo corazón, me ha dado entrañas compasivas, me ha llenado de bondad y eso lo voy a anunciar. Este es el proceso de la conversión. Es lento, pero vale la pena hacerlo. Esta es, creo que, la última diapositiva. No sé si hay alguna pregunta, creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero así, a grandes rasgos, solo una pequeña pincelada sobre la conversión en la Biblia. Volví del más allá, hermana. No, de Muchas repente, gracias. Sí. ahí he visto un par de preguntas. Hermana, de repente un par de preguntas que he leído. El señor Juan ha preguntado la relación entre reconciliación y conversión. ¿Nos podría decirnos algo? Reconciliación y conversión, dice. Yo creo que, padre, me encanta que esté ahí porque también usted nos puede dar una ayuda, ¿no? No, hermano, usted sabe más. Las mujeres, yo siempre he dicho, son más estudiosas, más inteligentes también. Así usted es una teóloga, además. A veces se piensa equivocadamente que la teología solo es para varones y no, las mujeres son grandes teólogas. O sea, lo digo porque en mis clases siempre las mejores notas sacan las religiosas. Lo digo siempre, los varones son un poquito más flojitos. Pero me da una manito, padre. De todos modos, dentro del proceso de conversión, decíamos en la última diapositiva, hay todo un movimiento interno y hay un movimiento externo. Dentro de ese movimiento interno decíamos al inicio que la conversión es un cambio, es una transformación. Yo siento dentro de mí algo que me está dividiendo, algo en mi conciencia que no me deja tranquilo y siento que debo cambiar, que debo convertirme, que debo ser diferente. A esto llamamos proceso de conversión. Para yo poder hacer este proceso de conversión, muchas veces yo no lo puedo hacer solo. Necesito de ayudas externas. Decimos que la iniciativa viene de Dios. Ese cambio muchas veces yo no lo puedo hacer solo. Entonces, acudo al sacramento de la reconciliación y ahí es donde acudo al sacerdote. Es un movimiento externo porque me saca de mi yo y me lleva hacia afuera, hacia un tú, hacia el sacerdote que es el mediador entre Dios y yo, para que me escuche, para que escuche mi confesión y me ayude a hacer este camino de conversión y me devuelva la alegría de la reconciliación, porque solamente con el sacramento de la confesión viene la reconciliación. La reconciliación con Dios, con el otro y con la creación, porque veíamos que al inicio, cuando Dios nos creó, todo era bueno, todo era armonioso, pero el pecado rompe. Entonces, es el sacramento de la reconciliación la que propicia y sella el proceso de la conversión. Muy bien, hermana. Otra pregunta, aquí han preguntado, ¿qué pasa cuando uno tropieza con la misma piedra? Dice una hermana X, no vamos a decir el nombre del pecador, pero sí el pecado. ¿Qué pasa cuando uno tropieza con la misma piedra? O sea, cuando uno cae en lo mismo, ¿qué nos puede recomendar, hermana? Bueno,
Voy a contarles una anécdota. Cuando estaba estudiando, siempre he tenido mi director espiritual. Es distinto el confesor al director espiritual, ¿ah? Tenía mi director espiritual y fui donde el director espiritual y le dije, pero ¿por qué esto que me he trabajado durante tantos años persiste? No logro y no logro y no logro. Y el director espiritual me dijo, Marta, tranquila, 6 horas después de estar en la tumba, seguirás luchando contra esto que tienes. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decíamos que nacemos pecadores. El pecado está íntimamente arraigado en nosotros, desde nuestro primer padre, desde Adán. Y también decíamos dentro de la presentación que debemos vivir con un corazón penitente todos los días, todos los días. Ojalá rezáramos el Salmo 50 todos los días. Ojalá, que es el Salmo de la Misericordia por excelencia. Entonces, nuestra lucha contra el pecado no termina el día que nos confesamos. No, no, no. Nuestra lucha contra el pecado es de todos los días. Y quien quiere hacer un camino espiritual serio, hace este trabajo de penitencia y de reconciliación todos los días. Los grandes santos se confesaban a diario, porque todos sabemos que hay pecados graves y hay pecados menos graves. Los grandes santos desarrollan una conciencia tan delicada, que se confiesan todos los días, porque hasta el más leve pecado es ya una ruptura en su relación contra Dios, contra el otro y contra la creación. Bien, una última pregunta. Está preguntando acá una persona, ¿qué Biblia usa usted? Así dice, ¿qué Biblia usa usted? Para que hagas Perry. Bueno, no es por publicidad, pero uso casi siempre la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. También por las notas que tiene, desde hace muchos años uso esa Biblia y me gusta mucho. Muy bien. Sí, la Biblia de Jerusalén es la más técnica para utilizarse, sobre todo en las clases de teología. En todo caso, siempre cuando las personas me piden alguna Biblia que sea un lenguaje más asequible, la Biblia latinoamericana no está mal, ¿no? También puede ser con un lenguaje más. Sí. Sí. Aunque para un lenguaje mire más. Que la Biblia de Jerusalén también es en un lenguaje muy de España, ¿no? Vosotros sois, ¿no? Mientras que la latinoamericana está en un lenguaje propio nuestro y sus comentarios también son mucho más fáciles de entender, como la Biblia de nuestro pueblo igualmente. Que es esta Biblia, por ejemplo, que la estoy utilizando últimamente, estoy haciendo propaganda, creo. Esta Biblia también está bien, es asequible también, sí. Es excelente. Muy bien, hermana. Ahí están preguntando, ya que usted ha hablado, ha movido corazones. La hermana ha movido corazones porque están preguntando sobre la confesión. Y bueno, aprovecho para decir que el que desee confesarse, lo único que tiene que hacer es tocar el timbre del santuario, ¿no? Y se les atiende. Siempre hemos estado atendiendo a la gente con las medidas de salud que hay que tener, ¿no? Generalmente es de 11 a 1, de 4:30 a 6, los momentos en que estoy atendiendo para las confesiones. Tocan el timbre y se les atiende, ¿no? ¿Ya? Pero si hay alguna cámara de televisión, los saludan al camarógrafo, igual entran al santuario, ya no hay problema. Hermana, muchas gracias. La verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha iluminado. Siempre, pues, cuando las mujeres se exponen, tienen una sensibilidad especial, ¿no? Y eso se ha notado. Muchísimas gracias. Esta semana vamos a tener también otra religiosa, la hermana Marta María, que es
Eucarística de Nazaret, que nos va a hablar de la Eucaristía. Hoy usted nos ha hablado de la conversión. Muchísimas gracias. Y ya la voy a comprometer para otra charla en otros meses. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Marta. Gracias, padre. Bueno, no, Marta, a ti muchas gracias también, muchas gracias. Gracias, Padre Carlos. Y también recordar que este mes de la Biblia, este mes de septiembre, como dice el Padre, aprovechar al máximo para conocer y amar la palabra de Dios. Y esta semana vamos a tener, pues todos los días, hoy hemos empezado charlas sobre temas muy importantes. Mañana el Padre Jorge López nos va a hablar del querigma, nos va a hablar de cómo se anuncia a Cristo que muere por nosotros y Cristo que resucita, está vivo en la Sagrada Escritura. Mañana, pues a las 8 de la noche, vamos a tener nuestra segunda charla, espero. Y muchas gracias por seguirnos. Gracias otra vez, hermana Marta Lucía. Gracias, Marta. Las tocayas, las dos tocayas están ahí. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes. Vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, por este momento en que tú nos has convocado y nos has permitido conocer más sobre tu palabra, que trae siempre luz para nuestra vida. Gracias porque tú nos llenas del Espíritu Santo para caminar con gozo y alegría en este mundo, sirviendo a nuestros hermanos. Jesús, ilumínanos, protégenos y ayúdanos. Danos la fuerza del Espíritu Santo para anunciar con gozo el Evangelio, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Permítame darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. Un saludo también para la Pastoral Bíblica. Me estaba olvidando, la Pastoral Bíblica, esta es su semana. Ellos son los que han estado detrás. Ayudan, por supuesto, los de la Comisión de Evangelización y Pastoral. Muchas gracias también a la Pastoral Bíblica y que tengan unas buenas noches. Buenas noches, padre. Hasta luego. Gracias.